Bueno, pues ya con todo esto vamos empezando, chicas. ¿Sale? Muy buenos días a todas. Les quiero dar y muchísimas gracias por aceptar esta sesión extra que con todos los días no laborables pues se nos ha ido cayendo en ese día justo nuestra clasecita y estamos ya pues poniéndonos al corriente. El día de hoy el tema es el ciclo económico, ¿vale? El ciclo económico, decíamos ya que la macroeconomía va a estudiar la situación agregada de las naciones, ¿no? Son conjuntos muy grandes, puede ser también macroeconomía, la economía de un estado, de una región, etcétera, ¿vale? Y ahora vamos a ver el ciclo económico. Decíamos que la economía es cíclica, es decir, ya sea que sea un buen presidente, que sea un mal presidente, que haya hecho lo que haya hecho, la realidad es que la economía va por ciclos. La economía va por ciclos y a veces no es culpa de nadie. Lo que sí va a ser culpa de alguien es que cuando estamos en un momento de recesión o de crisis, sí va a haber momentos, va a haber etapas, va a haber medidas que sí se tienen que tomar, porque si no, la economía puede ahora sí que desplomarse, ¿sí? O sea, como gobierno sí se pueden tener ciertas prácticas que te ayudan a no tocar un fondo tan fondo, ¿vale? Entonces ponen de título el ciclo económico, sería nuestro segundo tema del parcial y el último que vamos a alcanzar a ver. El indicador más importante que estamos viendo es el de el Producto Interno Bruto, ¿sí? Entonces, el producto, voy a cerrar nada más una puerta, chicas, esperen. Válgame Dios del huerto. En fin. Ok. Entonces estábamos diciendo que el indicador más importante que tenemos es el Producto Interno Bruto. Es el que suma toda la producción, la ganancia, la riqueza de un país. Ya dijimos que no incluye, ¿sí? No incluye lo del mercado informal, no incluye los productos intermedios, ¿no? O sea, todas las piececitas que tiene algo, sino que ya se cuentan como producto final y no cuenta los costos de transacción. Entonces ese va a ser nuestro indicador más importante dentro de nuestro análisis estadístico y como decíamos, una de las metas que deseamos alcanzar como gobierno, como economía, es el crecimiento, ¿no? Un crecimiento que pues es que siempre tenemos que ir progresando, ¿no? Si algo se estanca, pues es que ya estás retrocediendo, ¿vale? Entonces tenemos un crecimiento y ese crecimiento se calcula año con año en términos de porcentaje. ¿Cómo se calcula? No te voy a pedir para el examen que te lo sepas, pero es el Producto Interno Bruto de este año, 2020, menos el Producto Interno Bruto del año pasado, 2019, y te va a salir una cantidad, ¿sale? Luego que calculas esa cantidad, lo vas a dividir entre el Producto Interno Bruto de este año y te va a salir un porcentaje. Ese porcentaje va a ser usualmente, si estás creciendo, en términos positivos. Si el Producto Interno Bruto está decreciendo, va a ser en términos negativos. O sea, vas a ver un plus o un minus ahí al ladito de ese índice, indicador del Producto Interno Bruto. Siempre queremos que esté creciendo y usualmente a la larga, si tú registrarás enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, claro que va a ir así como un electrocardiograma o un sismógrafo, se va a ir subiendo y va a ir bajando, pero en general pues va a ir como un zigzag pero subiendo. Ahora, tenemos dos tipos de crecimiento, el crecimiento acelerado, que sería la pendiente de la función muy elevada, ¿no? Así como, pues sí, como muy
muy steep, y luego de poco crecimiento que sería casi acostado. O sea, está creciendo, pero está lentamente creciendo, ¿sí? Cualquier cosita que se les escape, voy a poner la presentación en la plataforma para que lo tengan y no le batallen. Y bueno, ahí tenemos, ¿sí? Ahí tenemos que el electrocardiograma, ¿no? Así como una montaña, como Monterrey, cuando lo ves así de lejos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente va, así como les decía, va teniendo fluctuaciones, va teniendo cambios, y si tú nada más unes los puntos, te vas a encontrar con una figura más o menos así. Aunque sube y baja, pues siempre vas para adelante. Como dicen las abuelitas, ¿no? 5 pasos para adelante, 3 pasos para atrás, pero al final si das 5 pasos para adelante y 3 pasos para atrás, de todas maneras te quedas con un +2. Y ahí está, ¿no? Va subiendo. Con todo y los picos, si ves el pico 1 y el pico anterior, pues incluso los picos o los valles están creciendo, están más arriba. Y luego, para poder tener como este gráfico simplificado, es decir, en una curva, han hecho una función y ya se ve así como la función del seno y el coseno. The business cycle. Entonces tenemos que la economía es cíclica, siempre va a ir de subida o de bajada, ¿vale? Siempre va a ir de subida como una montañita rusa, como un tobogán. Sí, espérame. Hello, hello, hello. Muy bien. Entonces, hola Monse. Muy bien, aquí tienen el gráfico simplificado y bueno, vamos a anotar la definición. Es un tipo de fluctuación, el ciclo económico es un tipo de fluctuación en la actividad económica agregada de las naciones. Es decir, vamos a sumar todos los ingresos, toda la producción de toda la población, incluidas las empresas, incluidas los individuos, los pequeños, los grandes negocios, y nos va a dar este gráfico que está acá, ¿no? Este ciclo. Me voy a poner aquí abajo. Consiste de expansiones seguidas por recesiones, contracciones, recuperaciones, igualmente generales que confluyen en la fase de expansión del ciclo siguiente. Vamos a tener nada más 3 fases. Expansión, llego a la cima, recesión y valle. El valle es como la parte más inferior, más profunda de nuestra montaña, y la cima es la parte más alta de nuestra montaña. Lo vamos a aplicar esos términos a nuestro ciclo económico, y entonces vamos a tener tenemos estos 3 momentos con estos 4 lugares de identificar, ¿sale? Y es muy importante el último guioncito, dice: la secuencia de cambios es recurrente, pero no periódica. Es decir, yo no puedo decir cada 11 meses se va a repetir, cada 14 meses se va a repetir, cada 3 años se va a repetir. Ninguna economía es tan periódica, es decir, no tenemos un ciclo tal cual. Lo que sí es que sabemos que va a volver a bajar y que va a volver a subir. ¿Cuánto va a durar? Pues depende de muchísimos factores, muchísimos. Entonces les doy un minutito para que anoten eso, por favor.
¿Vale? Vamos a hacer los gráficos. El grafiquito lo voy a explicar en este preciso momento. Entonces, fíjense bien. Vamos a tener el gráfico acá. Ya le voy a cambiar, ¿ok? Para subirme yo un poquito. Jugando a enamorar. ¿Por qué no crezco? Bueno. Ok. Vamos a anotar este gráfico. Como ya decíamos, es como un tobogancito. Y entonces voy a tener, ¿no?, el momento de expansión. No hace falta que anoten todos los, como lo que está allí dicho, porque lo vamos a ver ahorita con mayor detalle. Entonces lo voy a hacer lo más grande posible para que lo puedan anotar. Lo que me interesa de aquí son las etapas. Entonces, como pueden ver, la primera fase es de expansión. Va a crecer muchísimo el empleo, la economía está muy activa, los inversionistas están con todo, ¿no? Se está construyendo, se está abriendo nuevas plantas, se está viendo fábricas, se están abriendo tiendas, se están poniendo nuevos negocios, etcétera, 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 hasta que llega a la cima. ¿Por qué hay una cima? ¿No? Algunos me preguntaban en otro salón, ¿por qué no sigue creciendo como infinito? Bueno, hay empresas que sí siguen creciendo como infinito, ¿no? Yo siempre que explico esto me gusta poner un ejemplo muy chiquito, porque luego lo trasladas a lo grande y te queda perfectamente, ¿no? El ejemplo chiquito que a mí me gustaría ponerte es, imagínate que yo me pongo a vender maquillaje, ¿no? Entonces yo voy a comprar labiales, voy a comprar una caja de labiales de todo tipo, ¿no? Mate, brillosos, glosses, que se quedan como para toda la vida, los que se quitan luego si te relames los labios, unos que son así neón, otros que son como muy oscuros, otros que son para Halloween, ¿no? Verdes, amarillos y así. Entonces yo voy a tener mis labiales y yo voy a llegar al salón y les voy a vender mis labiales, ¿no? Entonces, como son puras mujeres, me van a comprar muchos labiales, de 3, de a 4, van a regalarlos, tu hermanita te los va a quitar, se los va a comer, se te va a perder un día en la casa de una amiga, tu prima llegó y se llevó 3, ¿no? Y me vas a volver a comprar y a comprar y a comprar. Quizás al inicio el crecimiento es muy grande, ¿no? Porque me estás comprando de a 3, de a 5, de a 4, de a 10, ¿no? Viene Navidad, me compras de a 10 para regalar. Y resulta que eso tiene un tope. Tiene un tope porque va a llegar un momento donde tú ya no me puedes seguir comprando más. O sea, no porque no puedas o porque no tengas el dinero, sino porque tus prioridades van a cambiar. Tú vas a decir, no, pues es que hoy prefiero comer y no me voy a comprar un labial. O ya viene
el aniversario con mi novio y voy a comprarle un regalo y no me voy a comprar el labial, estoy ahorrando. Acuérdate que la economía es la ciencia de las decisiones y por lo tanto, al ser una ciencia social que se basa en la complejidad de lo que decide, hace, emprende el ser humano, no vas a tener un total control. No es una ciencia exacta donde 2 más 2 es 4 o la derivada de quién sabe qué pesadilla es otra pesadilla. Y siempre va a ser la misma pesadilla aquí en la China o en Alemania. Sino que al basarse en decisiones hay tantos motivos por los cuales la otra persona puede dejar de querer lo que yo le estoy vendiendo que te puedes espantar. Por eso siempre tiene un tope, no se puede vender infinito porque no hay gente infinita que te vaya a comprar con deseos infinitos y con dinero infinito. Acuérdate que en una de las primeras premisas que dábamos en el curso era la escasez, la limitación de recursos y otra súper importante, todos actúan en beneficio propio. O sea, nadie dice, ay, yo para consumirle voy a dejar de comer y le voy a consumir, como para ser buena onda. Nadie dice eso, ¿okay? Nadie. Y bueno, está la expansión, llega a la cima y luego de la cima empieza a declinar como un tobogancito. Y allí lo tienen. O sea, sí es importante. Aquí, ¿qué pasa? Cuando ya llegas a tu tope, empieza a caer. A eso se le va a llamar pues una crisis económica, va a tener un valle. Y también, así como no se puede ir más alto que la cima, tampoco se puede ir más abajo que el valle. Y cuando ya tocas fondo, empieza la recuperación, ¿no? Recuperación y luego vuelve a empezar la expansión, la cima, la recesión, el valle. Expansión, cima, recesión, valle. Y así es un ciclo, por eso le vamos a llamar ciclo. Entonces, este cuadrito sí necesito que me lo anoten, no tanto así con la leyenda que dice, o sea, la información, pero sí la linecita y los momentos. Expansión, cima, recesión, valle, recuperación. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a movernos a la siguiente diapositiva para seguir avanzando, all right? Ok. Aquí esta es muy importante porque vamos a tener los efectos, ¿no? Los factores, y han reconocido 2 tipos de factores, los factores estáticos y los shocks, o sea, los factores sorpresivos, los que te dan el trancazo, por así decirlo. En los efectos estáticos, de este ciclo económico son los cambios en el mercado competitivo. Acuérdate de todos esos factores que hacían que la curva de la demanda se moviera para la derecha, para la izquierda, para arriba o para abajo. Todos esos que se refieren al consumidor, cambio de preferencias, el subir su salario, su capacidad adquisitiva, sus preferencias, sus estilos de vida, todo eso va a ser cambios del mercado competitivo. Otro es la productividad de las firmas. Si una compañía descubre una nueva tecnología, su producción va a ser muchísimo más grande, se va a incrementar y esto te va a dar pues una mayor capacidad de producción y si acaso se van a necesitar mayores empleados o a lo mejor menores empleados, va a haber una serie de despidos o una serie de contrataciones. Y cambios en el comportamiento del consumidor, lo que ya decíamos, estilos de vida, ¿no? Anteriormente pues nadie pelaba
los popotes de aluminio o los popotes de estaño o quién sabe de qué material son. Y hoy en día es como que cada uno tenemos uno en nuestro bolso porque hay que ser muy ecológicos. Y ya no se venden popotes de plástico porque las tortugas y los pececitos y todas esas especies que se dañan de nuestro consumo de plásticos. Entonces, pues imagínate, todos los productores de popotes y de plásticos han cambiado o se ha contraído, se ha hecho más pequeño su empresa, ¿no? su producción. Y luego tenemos factores que son shocks, que son como golpes que nadie los ve venir, como pues eso, ¿no? Los eventos impredecibles como la pandemia, un desastre natural, un tsunami, un terremoto, y los ataques terroristas. ¿Por qué ponen ataque terrorista? Pues recuerda que la mayoría de los libros de economía vienen de Estados Unidos y a ellos les pegó muchísimo lo de septiembre 11 del 2001, les pegó bastante y es algo que sí los determinó, porque una de los detalles importantes es que el avión no se estrella a la Estatua de la Libertad o no se estrella al Kennedy Center, sino se estrella precisamente en el World Trade Center, a las Torres Gemelas, donde se albergaba toda la actividad bursátil de esa ciudad, ¿no? Que es la manzana del mundo. Y fue icónicamente, o sea, fue como un símbolo muy importante de un declive o de una confrontación muy abierta de dos modos de llevar la política, ¿no? La política, los países, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y bueno, con esto dicho, ya saben que en cualquier momento me pueden hacer alguna preguntita. Vamos a ver cada etapa. Entonces, la primera etapa, aquí está, es el crecimiento. Me voy a poner acá. El crecimiento es esa etapa donde hay un aumento de indicadores económicos. El más importante, ya lo dijimos, el Producto Interno Bruto, pero también vamos a tomar en cuenta el consumo de bienes y servicios, el empleo o la tasa de desempleo. Si estamos viendo la tasa de desempleo, estamos buscando por un porcentaje muy chiquito. ¿Cuál sería mi 100%? Todas mis personas que legalmente pueden trabajar de mi pirámide poblacional, ¿no? Imagínate 18 años a 65 años de edad, ese sería, ponte en México, si somos 128 millones de habitantes, pues nuestra población potencialmente productiva puede ser de 60 millones. Ese 60 millones se va a convertir en mi 100% y luego calculo con estadísticas, encuestas, reportes que me va enviando Hacienda, cuántas personas están desempleadas, ¿no? Están de ninis. Esas personas las convierto en un porcentaje y yo quiero, si estoy calculando el índice de desempleo, yo quiero que ese índice sea muy pequeñito. México ahorita lo tiene como un 4%, no es tan pequeñito porque ese 4% significa muchos cientos de miles de personas y no está padre, pues, ¿no? Todo esto es una cadena de eventos y factores y consecuencias, porque fíjate bien, si uno no tiene trabajo, no percibe un salario. Si no percibo un salario, no voy a consumir. Si no consumo, las empresas no venden y por lo tanto las empresas dejan de producir a la anterior capacidad. Dejan de producir a la anterior capacidad y reducen pues, sus productos sacados al mercado, lo cual hace que yo tenga que apagar máquinas, tenga que fusionar plantas, tenga que despedir a personas. Yo despido personas, hay más desempleo y se vuelve a reiniciar el círculo, ¿no? Por supuesto que en ese momento nadie está invirtiendo y de ahí sacamos esos indicadores que tenemos aquí en la pantalla. Ahora, cuando sucede lo contrario, también vamos a tener un efecto concatenado. Si una empresa empieza así como a invierten, abren otra planta de producción en otro estado y a esa planta de producción van a acudir unas 8,000 personas que antes no tenían trabajo y ahora ya lo van a tener.
Esas 8,000 nuevas personas van a recibir un salario, con ese salario van a consumir bienes, esos bienes van a dar señales a los inversionistas que sigan invirtiendo porque la economía está en crecimiento. Lo importante aquí es crecer, sí, pero no crecer a toda costa, crecer con un, valga la redundancia, con un crecimiento controlado, es decir, que sea sustentable. De nada me sirve así de que, oh, sí, me aloco y abro 45,930 empresas y luego esas empresas no tienen ni cómo mantenerse y luego ya andan quebrando y va a ser peor, sale peor el remedio que la enfermedad. Luego, aquí tenemos un gráfico. Este gráfico está muy, muy interesante porque fíjate, está... ay, me quiero hacer chiquita. Ahí está. En este gráfico, la línea punteada morada es el Producto Interno Bruto cíclico en México y la línea roja es el Producto Interno Bruto cíclico de Estados Unidos. En la raya negra va a ser el equilibrio, es decir, si nos mantenemos cerca de la raya negra, estamos en un estancamiento económico. Si estamos por encima de la raya negra, es un crecimiento y lógicamente por debajo sería un declive económico. Si te das cuenta, hicimos este gráfico para detectar que casi está calcado. Está calcado y ese dicho cobra vida, el que dicen los papás, ¿no? En las reuniones familiares de, ay, si a Estados Unidos le da un catarro, a nosotros nos da neumonía. Ciertamente seguimos un patrón muy parecido al ciclo económico de Estados Unidos, porque, ya lo hemos visto en otros parciales, nuestra dependencia en importaciones y exportaciones con este partner comerciante es demasiada. No tenemos una diversidad de compradores o de vendedores para nuestra economía tan grande como los Estados Unidos. Por ello, su desarrollo, su ciclo económico, sus altas, sus bajas, sus crecimientos, su expansión, se ve replicada aquí en México. Fíjate, en esta parte de acá, de 1998 al 2000, casi es lo mismo, ¿no? Estamos como si fuera la sombra de nuestra gráfica, es casi igualita. Ok, entonces seguimos. Este no quiero que lo anoten, por supuesto. La segunda sería el auge o la cima, que le llaman, por eso les puse ahí una montañita. Cuando la actividad económica llega a su máximo aumento de los indicadores ya mencionados. No se los vuelvo a poner porque es exactamente lo mismo. Desempleo, Producto Interno Bruto. Si estamos creciendo, entonces queremos un aumento en empleo. Si estamos bajando, lo que esperamos es un aumento en desempleo. Aquí todos los indicadores han llegado a su máxima expresión y como decimos, ya cuando está así como el boom, espérate el trancazo porque sí viene. Actividad económica llega a su máximo aumento de los indicadores ya mencionados. Y aquí tenemos un gráfico muy interesante de también, me voy a sacar de la pantalla un ratito, de los ciclos económicos. Cada raya, cada bloque que está entre las rayas verdes es un sexenio. Aquí en México es muy interesante que la manera de contar los años o las épocas es por presidente. Y sí ha funcionado realmente. Aquí nos podemos dar cuenta que en cada sexenio ha habido una recesión, es decir, una crisis económica prolongada. Las crisis son normales, ya lo vimos, es parte del ciclo, pero una recesión ya estamos hablando de palabras mayores. Las rayitas verdes, decíamos, son los sexenios. Aquí está, del 82 al 88, le va a tocar a
José López Portillo. Del 88 al 94, Carlos Salinas de Gortari. Del 94 al 2000, a Miguel de la Madrid. Del 2000 al 2006, a Vicente Fox. De 2006 al 2012, a Felipe Calderón. Y luego, la raya gris significa la recesión económica. Si te das cuenta, hay una raya gris para cada sexenio, lo cual avala pues todo esto que estamos explicando. Realmente hay un ciclo económico. Sube y baja, sube y baja, sube y baja. Experimentamos, como ya sabemos, muchísimo crecimiento durante la administración de Carlos Salinas de Gortari y Miguel de la Madrid. Y luego lo demás va a ser como muy, muy plano. Muy bien, y finalmente, chicas, vamos a ver la recesión. Entonces, en la recesión el valle, la crisis económica, el trough, que le decimos en inglés, la parte más baja de este ciclo, oficialmente se considera que existe una recesión cuando la tasa de variación anual del Producto Interno Bruto es negativa, lo que yo les mencionaba, ¿no? El Producto Interno Bruto actual menos el Producto Interno Bruto pasado sobre el Producto Interno Bruto actual te va a dar un número. Lo divides entre 100 y te da un porcentaje. Ese porcentaje va a ser tu variación porcentual de Producto Interno Bruto. Queremos que siempre esta variación sea un porcentaje positivo. Cuando es negativo, aguas. Cuando es negativo y se prolonga por 6 meses, que es lo que está diciendo esta diapositiva, 2 trimestres consecutivos, ya estamos hablando de una recesión. Y es lo que se conoce como las vacas flacas, ¿no? Las vacas gordas, luego vienen las vacas flacas y así. All right. Muy bien. ¿Tienen hasta ahí, chicas, alguna pregunta, por favor, que quieran hacerme en este momento? Que sea de la materia. Bueno, finalmente aquí hay una diapositiva, es ya la última, en la que ponemos pues ejemplos de las recesiones más grandes en México. Crisis siempre va a haber, es cíclico, nadie lo puede evitar, siempre van a estar, hay que acostumbrarnos. Pero recesiones, esas sí se pueden evitar. Y aquí vemos que las fechas de nuestras recesiones han sido pues demasiado cíclicas. Esto no pasa en otros países. En otros países solo llega crisis, no llega recesión. Las recesiones son un poco más raras. Aquí en México estamos llegando a una recesión cada sexenio y no es periódica. Acuérdate, es cíclico, pero no es periódico. Es decir, nadie puede decir, ay, ya pasaron 16 meses y ahora toca. No, son factores que se van conjuntando y te va dando como resultado todo esto. Vamos a esperar una recesión de ahora la normalización de actividades, sí, por supuesto que la estamos esperando, ya estamos en ella y es evidente. Ahora, lo importante es que el gobierno, con toda esta información tan estructurada, que nadie se puede hacer menso, todo este conocimiento ya existe, pues lo que es lógico es que el gobierno debería de tener la responsabilidad de procurar políticas, programas de apoyo a la población para que los trancazos no duelan tanto, pero siempre un apoyo controlado y sostenido. Porque si yo me pongo a dar dinero a diestra y a siniestra y no tengo de dónde sacarlo, como es el caso del Estado mexicano, la realidad es que es un desarrollo poco inteligente, como el que se da en Venezuela. Cuando ustedes me hicieron el trabajo de Venezuela, vieron que no, pues el gobierno se veía muy espléndido porque da unos bonos y que los viejitos y que los jóvenes y los estudiantes y las becas y quién sabe qué, cuántas cosas, pero el gobierno no tenía de dónde sacar ese dinero
Por lo tanto, si el gobierno solo tiene dos maneras de recaudar fondos, que es la recaudación fiscal, es decir, los impuestos, o la producción de alguna industria que le pertenezca. En el caso de Venezuela o en el caso de México era el petróleo. Si ese precio del petróleo baja y tú tienes menos ventas o menos ingresos por las mismas ventas, eso te va a llevar a una insuficiencia de solvencia económica y te va a provocar una crisis. Por eso, ¿debemos de dar ayuda a los pobres? Sí, siempre y cuando en las arcas haya de dónde sacar, porque ¿qué resultado sería? Pedir prestado para yo luego regalar dinero. Lo único que haces es darle en la torre al grueso de la población. Y aquí, pues acuérdate, ¿no? No puedes hacer las cosas nomás porque son buenas. Tienes que procurar el bien común y el bien de la mayoría. Algunos no se les va a poder beneficiar, no se les puede ayudar, así es la vida, y uno tiene que siempre optar por el bien de la mayoría. Si tú tienes una política que quizás es muy contraproducente para un sector de la sociedad, pero es muy que apoya, que en términos generales va a hacer que el crecimiento global de esa población crezca, la tienes que hacer, ¿sí? Aunque afecte a ciertas personas, que son la minoría. Y bueno, con esto ya estamos al corriente de nuestra materia maravillosa. Y si no tienen ninguna pregunta, chicas,